Ahora, mis hermanos y hermanas, Estados Unidos no puede desaparecer de golpe cuando se apague la luz del sol, porque entonces hablará como un dragón y empezará a perseguir y a procesar, preparando todo lo que conocemos sobre los acontecimientos del tiempo del fin relacionados con Estados Unidos. La bestia sale al frente. Pero fíjense en lo que dice. La Biblia dice en Isaías 17, ¿qué significa que una nación quede en ruinas? Isaías 17 dice, la carga de Damasco. Isaías 17:1 dice, la carga de Damasco. Isaías 17:1 dice, la carga de Damasco. He aquí que Damasco deja de ser una ciudad. Deja de ser, ¿qué cosa exactamente? Una ciudad. Y llegará a convertirse en un montón de ruinas. Entonces, ¿qué significa que Damasco sea destruida o que esa ciudad sea destruida? Significa que esa ciudad ya no es una ciudad. Ya no es realmente una ciudad. La ciudad deja de ser una ciudad. Así que, si una nación queda arruinada, entonces una nación debe dejar de ser una nación. Ya no debe ser capaz de ser una nación. Debe desaparecer de la escena. Vaya a Isaías 25, capítulo 25. Observaremos lo mismo en Isaías, capítulo 25, Isaías 25. Comenzando en el versículo 1 dice, Oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas. Tus designios de antaño son fidelidad y verdad. En otras palabras, todo lo que Dios dice es verdad. Y el versículo 2 dice, porque has hecho de una ciudad un montón, de una ciudad fortificada una ruina. Una ciudad que estaba bien gobernada ha quedado en ruinas. Bien, ¿cómo fue destruida? ¿Un palacio de extranjeros? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Ninguna ciudad. No se volverá a construir jamás. Por lo tanto, la Biblia deja claro que cuando una ciudad queda arruinada, ya no es una ciudad, deja de serlo. Y así, si una nación queda arruinada, significa que ya no puede seguir existiendo como nación. Se desmorona por completo y todo lo que antes era, deja de serlo. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a ver que eso no va a pasar antes de la ley dominical. Va a pasar después de la ley dominical porque la nación de Estados Unidos va a promulgar la ley dominical. Así que, si ocurriera antes, no habría ninguna nación para promulgar la ley dominical. No habría ninguna nación. Por eso la ruina nacional debe ocurrir después. Y esa ruina será después, cuando Estados Unidos ya no sea una nación. Y va a pasar un corto periodo entre la ley dominical y el momento en que deje de funcionar como nación. Será después de que consiga que el mundo entero adore a la bestia. Será después, mis hermanos y hermanas, de que haya una ley dominical universal que se imponga contra todas las naciones. No me importa de qué nación forme usted parte. Va a haber esta crisis porque Estados Unidos va a funcionar como nación por un breve periodo después de la ley dominical hasta que deje de existir. Hablaremos de eso en los próximos estudios. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué queremos decir cuando una nación sea, o veamos la etimología de la palabra? Esto dice ruina. ¿Qué significa ruina? Es el acto de ceder, de venirse abajo por completo. Está diciendo lo mismo que vimos en la Biblia. Significa colapsar. Puede ver aquí las palabras colapsar, arruinar. Así es, en español significa lo mismo. La ruina en español es colapso. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que vean de qué habla esto. Todo el sistema de una nación colapsó completamente. Y es entonces cuando una nación queda arruinada. Significa destrucción, caída, derrocamiento, derrota, el cambio de cualquier cosa que la destruya. Ya no existe. Ahora, hermanos y hermanas, miren lo que dice el profeta. Volveré en otra ocasión. Quiero tratar ese tema. Volveré a eso en otra ocasión. Mire lo que dice aquí. Acontecimientos de los últimos días. 133. Cuando nuestra nación y sus consejos legislativos promulguen leyes para atar la conciencia de los hombres respecto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y ejerciendo un poder opresivo contra quienes guardan el sábado del séptimo día, la ley de Dios, en la práctica, quedará anulada en nuestra tierra. Y la apostasía nacional será seguida inevitablemente por la ruina nacional. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que esto me está diciendo en este mismo momento? Quiero comprender con claridad qué es en realidad esta ruina nacional. Vamos a verlo. No es una guerra civil, pero mire esto. Ahora vea esta gran controversia en su Biblia. Apocalipsis 13. Padre Celestial, mientras nos preparamos para exponer estos puntos finales y nuestros primeros destellos, ayúdenos a ver en estos últimos momentos que si alguna vez hubo un momento para despertarnos y prepararnos, es ahora. Bendíganos, querido Dios. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por esta verdad maravillosa, Señor. Que tomemos esto en serio. En el nombre de Jesús, amén. Escúchenme, hermanos y hermanas. No nos queda mucho tiempo. Mire esto. Ahora la Biblia dice en Apocalipsis 13. Vayamos allí rápido. Apocalipsis 14, Apocalipsis 13. Dije 14, 13. Bien, Apocalipsis 13, estos dos capítulos, el 13 y el 14. Pero queremos estar en Apocalipsis 13. Ahora recuerde que América entra en escena. Ruego que entienda esto. Si no sabe que esto es América en Apocalipsis 13:11, por favor contáctenos y nos aseguraremos de que reciba la Biblia y un representante espiritual que le mostrará que esta bestia de dos cuernos es nada menos que los Estados Unidos de América.
Daniel 7, 17 y 24 nos dice que una bestia en la profecía bíblica representa una nación. Y luego, las señales de identificación de esa nación se señalan claramente para mostrar que en Apocalipsis 13, versículo 11, cuando dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. Esto no habla de otra cosa que del surgimiento de los Estados Unidos de América. Dice, y tenía 2 cuernos como un cordero. Eso es América, los 2 poderes dominantes de Estados Unidos, es decir, el protestantismo y el republicanismo. Y hablaba como un dragón. No tengo tiempo. No tengo tiempo de citar todos los versículos, pero todo lo que le digo está en la Biblia. Dice que hablará como un dragón. Ahora quiero que observe esto. Ahora fíjese en lo que dice el versículo 14. Engaña a los que habitan en la tierra con los milagros que tenía poder de hacer ante la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Así que va a ser Estados Unidos quien haga una imagen de la bestia. Ahora mire su pantalla. El conflicto de los siglos 442. Dice, diciendo a los que moran en la tierra que hagan una imagen de la bestia. Acabamos de citar Apocalipsis 13, 14. Ahora el profeta continúa diciendo en el conflicto de los siglos 442. Le aseguro que si lee este capítulo, sabrá que esto es América según la Biblia. Aquí se presenta claramente cuando dice que aquí se está hablando de Apocalipsis 13, 14. Aquí, en Apocalipsis 13, 14, se presenta claramente una forma de gobierno en la que el poder legislativo reside directamente en el pueblo. Ahora bien, entienda qué forma de gobierno es aquella donde el poder legislativo recae en el pueblo. No es una monarquía. En una monarquía el gobierno recae en el rey. Una república es en teoría un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahora, mis hermanos y hermanas, aquí se dice que el poder legislativo reside en el pueblo. Una de las pruebas más claras de que Estados Unidos es la nación señalada en la profecía de Apocalipsis 13, 11 al 17. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, confío en que usted entiende las pruebas de esta profecía, pero quiero que entienda algo. Compruebe que entiende que Estados Unidos hará una imagen de la bestia. ¿Y qué es esa imagen? Esto sucede cuando la iglesia y el Estado se unen. Entonces se establece la marca de la bestia, que es la apostasía nacional. Entonces a eso le seguirá la ruina nacional. Solo tienen que entender el significado de la bestia y su imagen. Ustedes dirán, ¿qué quiero decir? Miren, mis hermanos y hermanas, para entender la imagen de la bestia, tienen que estudiar a la propia bestia, porque todo lo que es la imagen de la bestia es replicar o repetir lo que la bestia hizo primero. Así que ahora, mis hermanos y hermanas, tengo una pregunta para ustedes. Mientras nos preparamos para terminar, tengo una pregunta para ustedes. Mira la pantalla. ¿Equivale una guerra civil a la ruina de una nación? No, concluimos que no puede ser, porque entonces la profecía no podría cumplirse. Si la guerra civil hubiera ocurrido después de la ley dominical, en realidad no habría ninguna nación donde se pudiera hacer esto. Pero ahora, hermanos y hermanas, fíjense en lo que dice. Dice, la norma dice que debemos mirar a la historia. Ahora mire esto. Esto procede de el gran conflicto. Ahora. Esto proviene de el gran conflicto. Página 443. Ahora escuche. De todos nuestros estudios, la historia es la más adecuada para recompensar nuestra investigación. Cuando estudias la historia, sabes que se repite. Ahora fíjate en lo que dice el profeta. El gran conflicto, página 443, dice, ¿pero qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? Usted y yo sabemos qué pasa cuando iglesia y Estado se unen. Ahora fíjese en lo que dice el profeta. La imagen la hace la bestia de 2 cuernos, que vimos como Estados Unidos de América, y es imagen de la bestia. También se le llama imagen de la bestia. Eso significa que se va a replicar, va a parecerse exactamente a ella. Entonces, para saber cómo será la imagen, ¿sabe qué? Observe con atención lo que dice el profeta y cómo ha de formarse. Debemos estudiar cuidadosamente las características de la propia bestia. El papado. Ahora, espero que no se pierdan estos. Si quieren entender a la bestia, qué es la imagen de la bestia y la marca de la bestia y cómo se va a formar, lo único que tienen que hacer es estudiar históricamente a la propia bestia. ¿Cómo se formó la bestia? ¿Cómo impuso la bestia la marca de la bestia? Porque la bestia impuso su marca antes de la herida mortal. Pero la imagen de la bestia va a sanar esa herida mortal. Y todo el mundo, según Apocalipsis 13:3, va a ir tras la bestia. Ahora, hermanos y hermanas, estén muy atentos ahora. Apostasía nacional, ley dominical y ruina nacional. Al final, toda la nación ya no existe más. En primer lugar, no podemos ver esto. Ahora bien, ¿cómo se formó la imagen? O más bien, la bestia. Ahora quiero que mire su pantalla. Ahora mire la pantalla. Mire la pregunta. La bestia, ¿cómo se formó exactamente? Recuerda que durante la Edad Media existía una unión muy estrecha entre la iglesia y el Estado. Era la iglesia era la nación, o mejor dicho, el imperio de Roma.
Roma era el imperio guerrero en aquella época. Después, recuerden que después de Grecia, Roma, la Roma pagana, era el imperio en aquel tiempo. Y ese era el dragón que nos dio poder y otorgó gran autoridad al papado, según Apocalipsis 13:2. Ahora, mis hermanos y hermanas, quisiera hacerles una pregunta. ¿Hubo una guerra civil antes de que la bestia se desarrollara plenamente? ¿O fue después de que la bestia ya se había desarrollado en Roma? ¿Por qué es importante eso? Porque recuerde que para obtener una imagen de la bestia debe hacer lo mismo que hizo la propia bestia. Por eso es una réplica. Es una imagen de la bestia. Ahora quiero que mire la pantalla un momento. Aquí dice, procedente de Oxford University Press. Usted dice que Oxford es una escuela de inteligencia. Yo no lo dije, pero usted sí lo dijo. Ahora mire la pantalla. Dice guerra civil y el final del Imperio Romano. Ahora, por favor, observe esto. En la pantalla se indica que en el año 400 de Cristo, el Imperio Romano rodeaba por completo todo el Mediterráneo y que, a ojos de todos, parecía que iba a continuar haciéndolo de manera indefinida. Así que él dijo que, si hubiera vivido en tiempos históricos y hubiera estado allí en el año 400 de Cristo, habría pensado que el Imperio Romano nunca podría derrumbarse. Quisiera decirle algo, que lo que fue la Roma pagana en el año 400 de Cristo. Los Estados Unidos de América se encuentran hoy en el año 2026. Esa América, los propios Estados Unidos, es la nueva Roma. Y de la misma manera que Roma entregó su poder estatal para crear a la bestia, América también entregará su poder estatal para crear la imagen de la bestia. La historia se repetirá, pero quiero que usted vea que antes de que la bestia se desarrollara y tomara el control de su poder, hubo una guerra civil que tuvo lugar dentro de Roma. De hecho, mire lo que es esto, sigamos adelante. Dice que para el año 500 de Cristo, la parte occidental de aquel imperio ya no existía más. En su lugar se alzaron aproximadamente media docena de nuevos reinos, cuyos nombres eran los reinos de los francos, los vándalos, los sajones y los godos. Estos nombres corresponden a esos 10 imperios en los que Roma se fragmentó más adelante, después de que Roma cayera y quedara arruinada, porque la nación de Roma fue arruinada y la nación dejó de controlar el mundo. Ahora, mis hermanos y hermanas, fíjense bien en lo que dice esto. Aquí dice que toda la arquitectura militar del Imperio Romano, el imperio, se construyó en torno al peligro más grande. Disculpe, dice que toda la arquitectura militar del Imperio Romano se construyó en torno al hecho de que el mayor peligro al que se enfrentaba el emperador romano eran otros romanos. Espero que no malinterprete lo que dijeron. Es decir, se afirma que el mayor peligro de Roma no eran fuerzas externas. El mayor peligro de Roma era que Roma se ponía en peligro a sí misma. ¿Cómo llamamos a eso? Una guerra civil. Dice que ante una guerra en dos frentes, uno civil y otro extranjero, los emperadores, de manera invariable, abandonaban su campaña en el extranjero y se apresuraban a combatir. Dice que se apresuraron a luchar contra el ejército romano, marcharon a luchar contra el ejército romano. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que entiendan algo. Lo que empieza a suceder aquí es que antes de que la bestia pudiera tomar el control en la historia, en el año 538 de Mosamotano tenía que haber una guerra civil que preparara el camino para el desarrollo de la bestia. Eso me indica entonces que antes de la imagen de la bestia, ¿qué es lo que debemos ver que llegue a tener lugar? Otra guerra civil. Ahora bien, ¿saben que si estudian la historia, esta afirma que en Roma tuvieron lugar al menos varias guerras civiles y no solamente una? De hecho, hubo muchas guerras civiles que tuvieron lugar y dos grandes que, en realidad, llevaron a Roma a una situación de estar a punto de colapsar. Y entonces se formó la imagen y entonces se formó la bestia. Ahora, hermanos y hermanas, saben que la historia se repetirá y no será solo una guerra civil, sino que la inspiración nos dice que veremos otra guerra civil que tendrá lugar justo antes de que se establezca la imagen de la bestia, con la unión de la Iglesia y el Estado y con la aprobación de la ley dominical, que nos llevará a la apostasía nacional. Y entonces, mis hermanos y hermanas, tras la apostasía nacional vendrá la ruina nacional. Pero tiene que haber una nación para aprobar la ley dominical y una nación que perseguirá y procesará a todo el mundo antes de colapsar. Esto es lo que hará el gobierno nacional para derribarlo. Ahora, hermanos y hermanas, miren lo que acaba de salir en la prensa. Mientras repasamos estos puntos finales, el señor Trump ha hecho una declaración.
El presidente Donald Trump ha declarado la muerte de Irán. Y por cierto, ¿qué relación tiene esto realmente con Irán? Pero déjeme decir esto. Esto ha declarado oficialmente la muerte de Irán y posteriormente ha tachado al Partido Demócrata de ser el mayor enemigo de los Estados Unidos. En una impactante publicación del domingo en Truth Social, el presidente, que tan solo unas pocas horas antes había lanzado una enorme amenaza contra Irán, proclamó que su desaparición ya se había producido y además afirmó que el mayor enemigo de Estados Unidos se encuentra dentro de sus propias fronteras nacionales. Eso es una guerra civil, mis hermanos y hermanas. Ya estamos escuchando las palabras que se corean: traición. Ya estamos viendo en el tiempo en que está el mundo que Estados Unidos se prepara para una guerra civil. Y sería interesante si la profecía no dijera esto, porque todos los historiadores lo ven ahora. Todos los acontecimientos actuales apuntan en esta dirección. Pero, mis hermanos y hermanas, la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen que esto ocurrirá en los próximos meses, y lo vamos a demostrar en detalle. Ahora mire esto, mientras nos preparamos para terminar. Mírelo ahora, con atención. Quiero que lo vea. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra en Irán? Sé que se me acabó el tiempo. No puedo decirle ahora lo que quiero decirles, Solo puedo darle un avance. y cuando digo darle un avance, no es broma. No es broma. Cuando digo que le voy a insinuar algo, me refiero a darle solo una parte ahora. Porque el mes que viene, por la gracia de Dios, tenemos que volver aquí mismo. Porque, hermanos y hermanas, nos queda poco tiempo. Si entendieran lo que pasa ahora, estaríamos rogando a Dios: por favor, querido Dios, contenga los vientos un poco más. Por favor, concédanos algunos años más de gracia, tal como se nos dijo que oráramos en el volumen 5.7.17, en Apocalipsis 7.1.4. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que vean esto. ¿Qué tiene todo esto que ver con la guerra en Irán? Alguien pregunta, ¿mencionó el profeta a Irán? Yo nunca he leído la palabra Irán. Era porque usted no conoce bien las profecías. Ahora vamos a descubrir que el profeta habló de Irán, pero no mencionando Irán. Usted entiende a qué me refiero. Verá, una vez que una todas las piezas del rompecabezas, todo tendrá sentido. Ahora fíjese en lo que dice el profeta. Conocemos esta afirmación. Ahora no voy a leer la declaración completa, pero quiero que entienda que es tan profunda que podemos leerla 100,000 veces y aún así seguir estudiándola. Esto viene de Manchu, comunicado 114 de 1899. Mire lo que dice. India, China y Rusia. Así que no alcanzo a ver a Irán. Está bien, de acuerdo. Y en las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado. Compran a precios bajos todo lo que pueden acaparar y luego lo venden a precios muy elevados. Esto significa hambre para las clases pobres, y la profecía real después de 1899 desembocará en una guerra civil. Nos va a llevar a un tiempo de angustia como nunca lo ha habido, tal como se presenta en Daniel 12:1. Ahora quiero hacer esta pregunta. Mire su pantalla. Este es el artículo, en realidad es de los periódicos. En el artículo quiero preguntarle, dice, ¿por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y cuánto tiempo podría durar la guerra? Ahora, si yo le preguntara, no importa su inclinación política, y ruego que no esté en política. Y si lo está, abra los ojos y diga, no necesitamos estar en política, necesitamos estar en Jesús. Ahora, hermanos y hermanas, escúchenme. Independientemente de lo que crean, si ustedes le preguntan a alguien sobre la guerra en Irán, el denominador común que dirá la persona promedio es que la razón por la que hay una guerra en Irán es porque Irán tiene armas nucleares que están intentando desarrollar. Y por la seguridad de los Estados Unidos, y por la seguridad de Israel, y por la seguridad del mundo entero, necesitamos desarmar por completo y de manera total las capacidades nucleares de Irán. Eso es lo que dicen, pero les diré algo. Si lo estudian y miran más de cerca y se les abren los ojos, entenderán que eso no es lo que pasa. Y seré sincero con ustedes. Eso no es lo que pasa. Usted dirá, ¿cómo lo sé? Bien, déjeme mostrarle cómo lo sé. Porque si lo principal es neutralizar la amenaza de una guerra nuclear, entonces, ¿qué pasó el año pasado, 2025? Usted dirá, ¿a qué me refiero? Mire la Casa Blanca. Esta es una página de un documento oficial de la Casa Blanca, la portada sobre este asunto. Esto es del 25 de junio de 2025. Mire lo que dice exactamente. Las instalaciones nucleares de Irán han sido completamente aniquiladas y las afirmaciones en sentido contrario no son más que noticias falsas. Eso es lo que afirma la administración Trump de la Casa Blanca en la página oficial a fecha de 25 de junio de 2025.
que el mundo es mucho más seguro tras los ataques de precisión decisivos y altamente exitosos del presidente Trump contra las principales instalaciones nucleares del régimen iraní. ¿Recuerda aquella operación especial en la que entraron 2 bombarderos furtivos y lanzaron bombas rompebúnkeres? Ahora, ¿no lo recuerda? Escúcheme, hermanos y hermanas, escúcheme bien. Esos bombarderos furtivos, cada uno de ellos, el propio bombardero, costaba más de $2,000 millones. 2 de ellos fueron destinados a esta misión. Una sola bomba costó más de $370 millones. Al menos 2 de ellos llegaron a explotar. ¿Lo sabía usted? Eso es únicamente el propio material en sí. ¿Sabe usted que operar un bombardero B-2 cuesta más de $150,000 por cada hora? Sin embargo, no terminamos de comprender por qué cuesta tanto dinero. ¿Sabe usted que en los últimos años se han llegado a gastar más de $5 billones en este tipo de guerra, en la denominada guerra contra Afganistán y Oriente Medio, etcétera? Entonces, ¿por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán? Mire lo que dice esto. Es otro documento. Ahora bien, dígame, ¿por qué razón Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y qué implica eso para el petróleo? Por el petróleo. Déjeme decirle algo. La razón por la que Estados Unidos ha atacado a Irán no ha sido por las armas nucleares. Según Estados Unidos, esas armas ya han sido aniquiladas. Cualquier otra cosa sería simplemente propaganda o noticias falsas. Así que, si la capacidad de desarrollar armas nucleares ha sido aniquilada desde el verano del año pasado, ¿por qué estamos lanzando bombas o confabulados con alguien que está lanzando bombas para destruir más instalaciones nucleares que ya han sido aniquiladas? No tiene sentido. Quizá usted lo crea, pero no lo va a lograr. No va a hacerme parecer tan tonto como para que me lo crea. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo que tienen que hacer es entender, y fíjense ahora en esta secuencia. Verán, una vez que entiendan lo que está pasando, sabrán por qué Rusia, que se supone que es uno de los archienemigos de Estados Unidos, sabían que, mientras les hablo, se estaban levantando las sanciones petroleras a Rusia. Eso se está levantando porque para aliviar las tensiones petroleras que surgían en esta guerra necesitaban más petróleo y Rusia tiene petróleo y por eso se han suavizado las sanciones al petróleo ruso. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el mes pasado, en febrero, el presidente de Venezuela, Maduro, fue llevado a Estados Unidos? Ustedes dicen, eso fue para garantizar que... Hermanos y hermanas, más les vale entenderlo. Todo está relacionado con el petróleo. Petróleo. Ahora alguien pregunta, ¿y por qué el petróleo? ¿Por qué el petróleo? Ahora, hermanos y hermanas, quiero decirles por qué el petróleo, ya que se me acabó el tiempo. Pero les digo esto, hoy no puedo estudiar con ustedes. Estudiaré con ustedes la semana que viene. Siguiente versículo. Voy a decirle esto. Hay un pequeño lugar llamado el Estrecho de Hamás. Aquí es donde realmente se encuentra el problema. Si usted mira hacia atrás, verá con claridad cómo el señor Trump autorizó ataques en todo Irán, contra todos los sitios militares, pero dice que dejen intacta esa pequeña instalación situada en el Estrecho de Hamás. Me pregunto qué hay exactamente en el Estrecho de Hamás. Me pregunto de qué va el Estrecho de Hamás. Ahora, hermanos y hermanas, conviene que entiendan que casi el 20%, una cuarta parte de todo el petróleo mundial, pasa por el Estrecho de Hamás. Entre el 80% y el 90% de todo el petróleo asiático pasa por el Estrecho de Hamás. Quiero que usted entienda que más del 50% de todo lo que se produce, cada mercancía que se transporta y circula por todo el mundo, se debe a esto. Lo que significa que si el Estrecho de Hamás, ¿y sabe usted que ha ocurrido algo? Permítame decirle esto. Dice cómo la guerra de Trump con Irán está afectando a la economía de Asia y por qué eso importa para el mundo. Mi hermano dice, quiero decírselo, pero no puedo. Vale, ahora le digo esto. ¿Sabe que todo esto lleva a un solo sitio? ¿Recuerda lo que leímos? Esos hombres del dinero, como tienen dinero, van a comprar muy barato y vender a precios muy altos. ¿De qué habla esto exactamente? De la inflación. Inflación. Luego dice que eso significa hambruna para las clases pobres y dará lugar a una guerra civil. Así que las dos grandes cosas que deberíamos estar vigilando son qué va a provocar la inflación y qué va a provocar no solo la inflación en todas las cosas, sino también qué va a hacer que los precios de los alimentos suban tanto que eso vaya a significar hambruna para las clases pobres, porque esto va a conducir a una guerra civil. Ahora, mis hermanos y hermanas, saben que uno de los dirigentes de la administración, el señor Trump, dijo, por favor, denle un respiro, denle un poco de margen, un poco de indulgencia, porque el precio de los alimentos está a punto de subir.
Dijo que le diéramos un poco más de margen. Mis hermanos y hermanas, no terminamos de entender qué está pasando. Lo que está ocurriendo ahora mismo es algo llamado el petrodólar. Irán, Arabia Saudí y Rusia, además de India y China, dijeron, mire, Irán dijo esto justo después del 28 de febrero, cuando bombas de e israelíes destruyeron al líder supremo de Irán. El 20 de febrero, que fue el último día de febrero, dio paso a los primeros destellos el 1 de marzo. Al día siguiente los iraníes dijeron, puede usted leerlo. Dijeron que van a dejar de comerciar con petróleo y con el dólar estadounidense, y que nadie podrá pasar por el estrecho de Hamas a menos que utilice el yen chino. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan lo que digo. No digo que Irán vaya a poder impedir que esto pase. Lo que intento decirles es que ya se detuvo. Ahora mismo, hoy, mientras usted habla, nadie. ¿Sabe que el paso de petróleo por el estrecho de Hamas se ha ralentizado casi hasta cero? ¿Que casi no ocurre nada porque tienen miedo? Dijeron que a cualquiera que pase por allí lo volarán por los aires. Así que nadie tiene garantías, por eso nadie se arriesga. Es mucho dinero, así que ahora mismo nadie cruza el estrecho de Hamas, salvo los únicos a quienes se les permite, por así decirlo, los que tienen vínculos con China y demás. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto nos dice que Estados Unidos está haciendo todo lo que está en su mano para proteger el petrodólar. Por eso Estados Unidos quiere controlar Irán. Porque si no puede controlar Irán, no puede controlar el estrecho de Hamas. Quien controla Irán controla el estrecho de Hamas. Quien controla el estrecho de Hamas controla el petróleo. Quien controla el petróleo controla la economía. Y alguien dice, bueno, ¿y qué consigue eso? Porque recuerde ahora que para que haya una guerra civil, la economía debe colapsar, la inflación debe alcanzar un máximo histórico, lo que a veces llaman hiperinflación. Debemos ver hambre entre los pobres, y esto está a punto de pasar ahora mismo. Por eso deberíamos rezar, Padre, concédenos unos años más. En Apocalipsis 13 recordará que la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender, salvo quien tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Escúcheme, ¿sabe que ese sistema económico aún no está implantado? ¿Cómo lo sé? Sea usted ateo o adventista, hoy puede comprar o vender sin la marca de la bestia. Sea budista o bautista, hoy puede comprar o vender sin la marca de la bestia. Pero la Biblia dice que va a llegar un momento en que, cuando se produzca la marca de la apostasía, cuando la apostasía nacional tenga lugar con la ley dominical en la imagen de la bestia, usted no podrá comprar ni vender a menos que tengamos la marca de la bestia o la marca de la apostasía. Pero ahora, hermanos y hermanas, hoy podemos comprar o vender sin eso. Eso significa que ese sistema económico todavía no está implantado. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis en los capítulos 13, 16 y 17? Nos está diciendo que antes de la marca de apostasía, antes de la ley dominical nacional, vamos a ver el colapso de un sistema económico que es el actual para que pueda introducirse un nuevo orden económico mundial. Recuerda que detrás del billete de dólar dice Novo Ordo Seclorum, significa nuevo orden de los siglos. Es un nuevo orden económico. ¿Saben, hermanos y hermanas, que esta caída de la economía tiene que llegar a producirse para poder introducir el nuevo orden económico que controlará la compra y la venta, de tal manera que nadie pueda comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia? Uno debe colapsar, que es el actual, antes de que se introduzca el otro. Y lo único que sostiene esta economía actual es el dólar estadounidense, la moneda mundial de facto. Y lo único que está sosteniendo el sistema de facto de Estados Unidos, se lo voy a mostrar el próximo mes. La moneda mundial de facto es el sistema del petrodólar. Y lo único que está sosteniendo eso es lo que está ocurriendo en el estrecho de Hamas. Por eso, la guerra en Irán, que está teniendo lugar en marzo, está provocando una caída bastante notable en la economía. Está llevando a una guerra civil. Está llevando a una imagen de la bestia, a una unión de la iglesia y el Estado para una ley dominical. Y el motivo de que todo esto esté sucediendo lo ve usted en las noticias de CNN. Dice que se está erosionando la separación entre la iglesia y el Estado. Esto está ocurriendo en esta administración como nunca antes. Hermanos y hermanas, no nos queda mucho tiempo. Hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo rápidamente. Debemos darnos prisa para preparar todas las cosas para la crisis. No sé usted, pero yo quiero estar preparado para la venida del Señor. Quiero conocer a Jesús como nunca antes. Quiero dedicar mi tiempo a orar y a estudiar. Quiero reunir a nuestra familia. Hermanos y hermanas, si alguna vez ha habido un momento para poner la casa en orden, es ahora. Se lo digo. Rezo para que se nos concedan unos años más de gracia. Rezo para que Dios nos dé este año la capacidad de conseguir todo lo que necesitamos, los fondos, todo lo de la construcción, reunirlo todo para que podamos prepararnos como nunca antes, física y espiritualmente, y para que podamos estudiar y ver. No nos queda mucho tiempo.
Y ahora mismo solo estamos arañando la superficie. Esta guerra en Irán es profética. Nos enfrentamos a la apostasía nacional. Esa ha sido mi carrera internacional. Y nuestra única esperanza es correr hacia Jesús sin ninguna demora. No sé usted, pero quiero que corra hacia Jesús. ¿Es ese su deseo? Por favor, ¿se uniría conmigo en oración?